Bienvenidos. Estamos comenzando el programa Los Derechos del Contribuyente, con nuestro lema, proteger siempre a los contribuyentes con un alto nivel. Tu amigo y experto, el abogado fiscalista Ricardo Landín, te dará a conocer los medios y consejos oportunos para atender las actuaciones y notificaciones de todas las autoridades fiscales. Aquí, en Promosterio Radio, estoy para ayudarte con mis mejores conocimientos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Los Derechos del Contribuyente. Les saluda con gusto su amigo el licenciado Ricardo Landín. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que se llama el impuesto predial y su defensa fiscal. Aquí en la Ciudad de México este es un impuesto que ha tenido una relevancia muy importante por los movimientos, los cambios, por la trascendencia, por los cambios en sus valores como base de este impuesto. Y para ello pues vamos a comentarles que nos pueden contactar aquí en los teléfonos de cabina 5584 11 40 85, en el teléfono de la oficina de un servidor 5086 40 54, en el WhatsApp también donde me pueden mandar mensajes, sugerencias, comentarios o algún asunto en especial que quieren que tratemos. 56 60, 67 65 65 66 97 18. Repito, 56 64 65 97 18. Y también estamos en el Facebook Live donde nos pueden también visualizar para poder tener aquí también una interacción en vivo. Con todo gusto. Pues bien, vamos a ver qué es este tema del impuesto predial y dónde nos ubicamos. Pues bien, el impuesto predial es un tributo que grava una propiedad o una posición inmobiliaria. Aquí lo que es realmente el objeto es, subrayamos, es la propiedad o la posesión de un bien inmueble. Eso es lo que realmente nos va a ubicar como la causación de este impuesto. Y esta contribución la realizan los propietarios de un inmueble, se trate de una vivienda, oficina, edificio o local o comercial. Entonces aquí, como ven, puede ser tanto una cuestión para simple uso habitación o también puede ser para temas más corporativos o de algún comercio, como puede ser un local comercial. Se trata de este impuesto, un impuesto local, es lo que se llama impuestos, recordemos, impuestos federales, impuestos locales. Esto lo va a gravar cada entidad en cada lugar donde se encuentra cada inmueble. Entonces se va a pagar en cada caso en las oficinas municipales dispuestas por las autoridades para ese fin, pudiendo ser, por ejemplo, la tesorería municipal, la oficina de catastro, el portal en línea u otra autorizada. ¿Cuáles son las condiciones para presentar el impuesto predial? Pues este constituye el de mayor relevancia en todos los municipios del país. Sin embargo, por su naturaleza, vamos a ver que independientemente entre sí, en la federación, según las legislaciones estatales, su tasa, forma de cobro y otras condicionantes no obedecen una regla general y se aplican con sus respectivas particularidades. Por ejemplo, en algunos casos se ponen en marcha programas de estímulos, condonación de multas, tasas preferenciales y también pueden ser tasas completas o con descuentos por pagos puntuales. En el caso del régimen de arrendadores también tiene una cierta relevancia. Quienes rentan sus propiedades para ser utilizadas como vivienda deben cumplir con las siguientes obligaciones fiscales de los arrendadores referentes a los pagos del predial. Esto es muy importante porque todavía hay quien renta sus propiedades o las arrenda y desconocen estas obligaciones en materia de impuesto predial. ¿Y qué es lo que tenemos que ubicar respecto de este impuesto? Pues tienen que conocer que estas personas que realizan o están en el régimen de arrendadores deben estar al día en el pago del impuesto predial como condición para alquilar la casa habitación. Deben de expedir facturas de arrendamiento al momento de recibir el pago de cada mensualidad por concepto de renta. En estos comprobantes electrónicos se deberá incluir el número de cuenta predial, ¿sí? De qué se trate, y en su caso tales facturas deberán indicar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable para sustituir el número del predial de acuerdo al artículo 29A del Código Fiscal
de la Federación. Entonces, como ven, todos estos aspectos toman una situación de mucha relevancia para determinar y conocer esta obligación por parte de los que tienen la actividad de arrendamiento. Eso es muy importante porque casi nadie lo ubica. Es más, existen las malas prácticas de que se arrenden los inmuebles en ocasiones y ni siquiera se expiden facturas por el arrendamiento. Entonces, esto es una forma de que nos anticipemos, estemos muy al pendiente de esta situación y no caigamos en esta falta de obligación que va a repercutir en relación al impuesto predial. Bien, entonces ya ubicándonos en lo que es en la Ciudad de México, vamos a tener que tenemos diversas disposiciones del Código Fiscal para la Ciudad de México que nos dice que están obligadas al pago del impuesto predial establecidos en este capítulo. Esto lo vamos a ubicar en el artículo 126, que nos dice quiénes están obligadas a este pago. Nos va a decir que son las personas físicas y morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también están obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean cuando no se conozca el propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. Los propietarios de los bienes a que se refiere el párrafo primero de este artículo, y en su caso los poseedores, deberán determinar y declarar el valor catastral de sus inmuebles, aun en el caso de que se encuentren exentos del pago del impuesto predial. Ahora bien, tenemos también las declaraciones. ¿Cómo vamos a presentar las declaraciones? Las declaraciones se presentan en formatos oficiales aprobados ante las oficinas autorizadas en los términos establecidos en el artículo que va a comentar, que es el 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como los supuestos y plazos a que se refiere el 132 del mismo ordenamiento. Dice, en el caso de que los inmuebles hayan sido declarados exentos del impuesto predial, ¿verdad? Porque también puede haber el caso que hay muebles que están exentos de este impuesto, se debe de acompañar a la declaración del impuesto la resolución emitida por la autoridad competente en la que se ha declarado expresamente que el bien de que se trata se encuentra exento. Entonces, si tenemos la curiosidad de saber, pues hay que ver primero cuáles son los exentos y obtener una declaratoria por parte de la autoridad fiscal para que se presente a declaración y se encuentre exento de su pago. Entonces, también nos dice la regla en esta normatividad que es obligación de los contribuyentes calcular el impuesto predial a su cargo. Cuando en los términos de este código haya enajenación, el adquirente se considera propietario para los efectos de este impuesto. Entonces hay que tener cuidado también en las cuestiones de venta y también estar muy al día en el cumplimiento, que no haya ningún adeudo. Es importante ir a obtener una constancia de no adeudo ante las autoridades locales tributarias en el tema de las ventas y enajenaciones de los inmuebles. Y también en temas de enajenación se va a requerir el valor del avalúo presentada por el propio contribuyente, ¿sí? Para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, y se considera la base gravable del impuesto predial conforme a lo indicado en los artículos que vamos a comentar. También se dice que los datos catastrales o administrativos, cualquiera que estos sean, solo producirán efectos fiscales o catastrales. Para ello tenemos también que conocer, muy importante, cuál es la base del impuesto predial. Sí, esto es muy, muy importante para conocer sobre qué vamos a ubicar o a qué se le va a aplicar el impuesto predial. Entonces, lo que va a ser la base gravable va a ser el valor catastral determinado por los contribuyentes conforme a lo siguiente. A través de la determinación de valor de mercado del inmueble, que comprenda las características e instalaciones particulares de este, incluyendo las construcciones a él adheridas, elementos accesorios, obras complementarias o instalaciones especiales, aun cuando un tercero tenga derecho sobre ellas mediante la práctica de un avalúo realizado por persona autorizada con base en lo establecido en el artículo 122 del Código. Esta base del impuesto predial, determinada mediante el avalúo a que se refiere este artículo, será válida en términos del primer párrafo del 132, tomando como referencia la fecha de presentación del avalúo por parte del contribuyente o la fecha en la cual la autoridad fiscal realizó la actualización correspondiente. Es muy importante estar muy al pendiente de las actualizaciones
de estas bases, para lo cual en cada uno de los años subsiguientes la misma autoridad deberá actualizarla aplicándole un incremento porcentual igual a aquel que se incrementa para este mismo. Entonces, hay que estar muy pendientes de la actualización de esos valores unitarios y en su caso ver cómo se realiza esas actualizaciones. En el caso de operaciones de compraventa y la adquisición de nuevas construcciones, para determinar el valor de mercado deberá considerarse como el valor comercial que resulte del avalúo presentado por el propio contribuyente a que se refiere este código para el pago del impuesto sobre adquisiciones de inmuebles. Ahí va a ser también la base para el valor de este predial. Eh, Dice también, para determinar el valor catastral de los inmuebles sujetos a régimen de propiedad en condominio, ¿sí? Se deberán, por cada local, departamento, casa o despacho de condominio, conocer las especificaciones relativas a las áreas privativas como las jaulas de tendido, cajones de estacionamiento, cuartos de servicio, bodegas y cualquier otro accesorio de carácter privativo. También se considerará la parte de proporcionar de las áreas comunes que corresponde como corredores, escaleras, patios, jardines, estacionamientos y demás instalaciones de carácter común conforme al indiviso determinado en la escritura constitutiva del condominio o la escritura individual de cada unidad condominal. Bien, entonces, como ven, es muy importante conocer esta parte porque ustedes como propietarios, como tenedores de un bien inmueble, tienen que saber cómo es que realmente ustedes tienen la obligación, sobre qué se basa la base gravable y la autoridad, repito, cómo va a poder tener la actualización de estos valores que son muy frecuentes en la práctica. Pues bien, ahora vamos a invitar en este programa también a otro experto en la materia de impuesto predial para que platiquemos un poquito de algunos aspectos ya más prácticos que pasan en la vida diaria. Y para ello tenemos en la línea al licenciado José María Cordero. ¿Cómo estás, licenciado? Bienvenido al programa. Buen día, mucho gusto, licenciado Ricardo Landín, aquí a tus órdenes. Con gusto. Pues mira, estamos, como tú ya sabes, platicando de el impuesto predial, todo lo que representa para todas las personas que esto causa un gran interés día a día por las actualizaciones, por los montos, por las cuestiones que a veces no conoce el contribuyente en esta materia que puede realizar. Y para ello, pues vamos a platicar de algunos puntos que pasan cotidianamente aquí en la Ciudad de México, a reserva que los que están escuchando otras entidades, pues pueden conocer algunas figuras similares que se dan, pero vamos a darnos la idea aquí en la Ciudad de México para que tengan la base. Y para ello te queremos preguntar y ver tus comentarios. ¿Qué opinas acerca de hoy de los requerimientos? ¿Qué está pasando con los requerimientos y los valores y las diferencias que existen hoy en los inmuebles? ¿Qué pueden hacer los contribuyentes? ¿Cómo pasa en la práctica para que tenga conocimiento los que están escuchando este programa? Bien, muchas gracias, Ricardo. Mira, como tú bien sabes, la autoridad, a través de sus medios de control y medios de confirmación de información, medios de prueba, pues se tiene que enterar de cómo estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Y entre esos está, desde luego, la revisión, la auditoría en domicilio, y está el requerimiento de información. Lo que está sucediendo en la actualidad es que frecuentemente la Secretaría de Finanzas le dice al contribuyente que le demuestre que ha pagado el impuesto predial, por ejemplo, o cualquier otra contribución, mediante un escrito, un requerimiento por escrito, que es una de las formas que tiene la autoridad. Uh-huh. Y en le señala que en un término determinado, frecuentemente son 5 días, le presente los pagos correspondientes a tal periodo. Uh-huh. Pueden ser números de bimestres saltados o números seguidos, ¿no? Uh-huh. Frecuentemente el contribuyente, y este es el punto del tema, frecuentemente el contribuyente sí ha realizado sus pagos, ¿no? Uh-huh. Pero con una información diferente.
porque la tesorería a veces dice que si bien es cierto están realizados estos pagos, pues no son los de acuerdo a la información que ellos tienen como valor de los inmuebles. Ujú, En eso pues ya entra un conflicto porque el contribuyente sí ha realizado pagos ujú. de acuerdo a la información con la que él cuenta o bien de acuerdo a lo que ha venido pagando durante muchos años, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí es donde empieza el problema porque hay una diferencia. ¿Sí? Correcto. En- Ahora, Entonces ahí vemos que realmente puede haber una discrepancia entre lo que pretende la autoridad y lo que tienen los contribuyentes en esta materia. Ujú, efectivamente, puede haber una discrepancia, pero tenemos una solución también, ¿verdad? ujú, En principio podemos solicitar a la Secretaría de Finanzas que haga un levantamiento para que se cerciore de la verdadera superficie, ¿no? Y con base en ello lleve a cabo una determinación real o más acercada a la realidad. Pero frecuentemente no es el problema a veces en la superficie, sino los valores que le otorga la propia Secretaría de Finanzas. ujú. La Secretaría no considera la antigüedad de las edificaciones, que tiene que ver con un factor que reduce su valor también, ¿verdad? O las situaciones que han ocurrido, modificaciones urbanas o de equipamiento que se han dado en la calle, en la colonia donde está colocado el inmueble y por lo tanto su valor tendría que subir o bajar de acuerdo a los beneficios o perjuicios que se haya originado con estas modificaciones urbanas, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál es el asunto? Bueno, sí, existe esta posibilidad de pedirle a la Secretaría de Finanzas que lo haga, pero también el particular tiene un método muy importante y muy eficaz. El propio Código Fiscal nos permite, perdón, el propio Código Fiscal nos permite llevar a cabo un avalúo catastral, precisamente a través de un perito evaluador registrado en la Secretaría de Finanzas, no es cualquier perito evaluador. ¿Por qué? Porque estos peritos evaluadores pues tienen vamos a llamarle así, la autorización por parte de la Secretaría de llevar a cabo estos peritajes y determinación de valores. Con ello, el perito se abocará de acuerdo a la superficie, a la zona, a los equipamientos con los que cuenta el inmueble, pues determinar un valor real, un valor ya hecho por un particular, en este caso fungirá como auxiliar de la administración pública, porque es un perito registrado en la tesorería, pero en realidad es un perito particular. Y el perito determinará valores y emitirá un peritaje. Se emite en 3 tantos este peritaje porque uno de esos tantos se registra, se paga derechos por supuesto, el perito los paga y se registra en la Secretaría de Finanzas. El otro ejemplar va para el particular, para que éste pueda usarlo. Los otros ejemplares van para el particular, para que éste pueda utilizarlos en el propósito que tenga. Y en este caso, pues, una vez determinado el valor del peritaje, el particular podrá acudir a la Secretaría de Finanzas a pagar su impuesto, ¿verdad? Ok. Pero les voy a decir qué va a suceder. Si no coincide con los valores o el monto que tiene la tesorería, lamentablemente no se los van a recibir el pago, va a ser imposible hacer un pago. Entonces, la opción muy buena que tenemos, la muy buena opción que tenemos es el acudir al Tribunal de Justicia Administrativa, avisarle al tribunal de esta circunstancia, que tenemos un peritaje Ujú, y que la autoridad fiscal se niega a recibirnos el pago hecho de acuerdo a este peritaje, ujú. ya sea por diferencias o por cuestión de no haber hecho el pago de acuerdo a esos valores. Y Correcto. por ello, el personal particular podrá acudir al tribunal a realizar este aviso, vamos a llamarle así, para no meternos en tecnicismos, le va a avisar al tribunal que no le reciben el pago y
consignará con cheque certificado o cheque de caja, ¿sí? el, eh, el pago correspondiente que le resulta, que determinó de acuerdo a los valores. Le expone el tribunal, le exhibe el peritaje y le expone los valores que él obtuvo y el cheque correspondiente. Le señala el domicilio para que la Secretaría de Finanzas acuda a recoger este pago. Y créanme que sí lo recogen, sí los cobran. Para ese efecto, pues, hay la opción de que no nos quedemos omitiendo el pago, ¿verdad? Sino que estamos cumpliendo con esta obligación de pago a través de una consignación que se realiza ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Muy bien. Entonces, existen opciones entonces que pueden utilizar estas personas interesadas para aplicar estos detalles que en la práctica casi desconocen, ¿es correcto? Ujú. Efectivamente, no se conoce mucho esto y a veces se deja, se deja incumpliendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. En periodos anteriores, pues ya se deja un crédito que considera la tesorería por diferencias y en nuevos periodos, pues frecuentemente ya no les reciben los pagos, ¿verdad? Porque ya traen adeudos anteriores de esa naturaleza. Correcto. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues que el particular tiene la posibilidad de hacer una determinación a través de un perito autorizado por la tesorería Ujú. y con base en esa determinación de valores, pagar, ¿no? Hacer sus pagos, pero ante la negativa de la autoridad de recibirle los pagos de acuerdo a esos valores, el particular puede consignar los pagos al Tribunal de Justicia Administrativa y este le informa a la tesorería y la tesorería recoge los pagos y los hace efectivos. Mm. Jurídicamente estaría el particular cumpliendo con esta situación. Ya la diferencia de valores, perdóname, la diferencia de resultados que, que se dieron entre lo pagado con periodos anteriores y lo real, tendrá que hacerse mediante una aclaración o ante el propio tribunal, ¿sí? En el momento en que se puede hacer una consulta a la tesorería, que la tesorería conteste o no conteste, si contesta y contesta favorable, pues ya está. Si no contesta y pasa un periodo de 4 meses, entenderemos que funcionó la negativa ficta y podremos acudir al tribunal para que acepten estos valores que hemos estado pagando. Otro escenario, Ricardo, y no es muy importante, es que si la autoridad eh, insiste en esa actitud y en un momento dado nos llega a requerir el pago, ¿sí?, de esas diferencias o de los periodos que hemos estado consignando, Ujú. podemos justificarle válidamente que hemos estado pagando mediante consignación por las razones que ya expusimos, ¿sí?, porque tenemos otros valores emitidos por perito registrado en la tesorería y hemos estado cumpliendo con el pago correspondiente de acuerdo a esos valores. Si Ujú. los acepta, está bien. Si resuelve que estamos bien, que ya se da por pagado, pues estaría todo muy bien. Pero si no lo acepta y sigue insistiendo en esas diferencias, podemos acudir a demandar la nulidad de ese acto de autoridad donde no acepta nuestros pagos, donde nos dice, nos resuelve que sigue habiendo diferencias. Correcto. Y quiero comentarte que es importante también que conozca la audiencia que actualmente en la Ciudad de México en tema de predial existen descuentos en este impuesto. Te voy a leer más o menos lo que es este programa y quiero ver tu opinión y qué recomendación le das a estas personas que se ubiquen para estos descuentos. Fíjate que actualmente existen descuentos en predial del 8 al 5% de pago anual anticipado para grupos vulnerables y adultos mayores, ¿verdad? A partir de 59 años y cuota fija de 65 pesos bimestral y descuento por 30% en predial, dependiendo del valor catastral, y 50% inclusive también en otras contribuciones como es el pago del agua. Y aquí nos llama la atención para que conozcan las personas que nos están escuchando cuál vendrían siendo estos grupos vulnerables a los cuales va dirigido estos beneficios, eh, sobre todo ubicado en tema de predial
Es para aquellos adultos mayores sin ingresos fijos, escasos recursos, madres solteras, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario, huérfanos, pensionados, jubilados o pensionados por riesgo de trabajo o invalidez, así como personas con discapacidad permanente y personas de más de 59 años, así como también se dice que habrá un pago de una cuota fija bimestral de 65 pesos cuando el inmueble de uso habitacional no exceda de la cantidad de 2.702.787 pesos, y para las propiedades que excedan de dicha cantidad se les va a otorgar un 30% de descuento. ¿Qué nos puedes platicar de estos puntos y cómo lo puede aprovechar las personas que nos están escuchando? Sí, claro, mira, estos son actos de autoridad muy importantes, muy benéficos, porque efectivamente habla de personas bien identificadas en el propio acuerdo, pero como tú bien mencionas, son un valor limitado de la propiedad, ¿verdad? Tienen un valor hasta 2 millones y fracción, más 2.800.000, ¿sí? Ujú. Y también todo acuerdo que sea descuento, pues hay que tomarlo, ¿sí? Hay que tomarlo y ejercerlo, porque pues finalmente es un beneficio si se cuenta con los recursos para hacer el pago correspondiente. Correcto. Lamentablemente, de este tipo de personas que mencionas, en las que están ubicadas en ello, pues bien sabemos que a veces no hay el recurso para tal efecto, pero cuando se puede, pues hay que tomarlo, ¿no? ¿Sí? Correcto. Y también nos llama la atención en la práctica, aprovechando que estamos platicando de cosas prácticas que pasa el día a día. ¿Qué pasa con las personas que quieren vender sus inmuebles? Y resulta que se confían, van y piden su estado de adeudo ante las oficinas de la tesorería, y resulta que tienen adeudos inclusive ya de tiempo de 10 años o más, y realmente hemos visto en la práctica que se sorprende cuando piensan que nada más hay 5 años de adeudo y la tesorería les da una cuenta de más de 10 años ya de periodos o bimestres ya muy antiguos. ¿Qué pasa ahí en la práctica y cómo se puede manejar esto, licenciado? Es muy común cuando se solicita y el notario dice, a ver, yo quiero la consignación de adeudo, si no, no puedo realizar la operación. Eso es muy importante y quiero que los que están escuchando lo conozcan y cómo se puede manejar esta situación. Sí, te comento, es algo muy común, que más cuando pues ya se va a vender el inmueble, hay muchos interesados en eh, llevar a cabo construcciones, ¿no? Habitacionales frecuentemente, Ujú, y están buscando inmuebles de determinado tiempo ya para poder hacer unas construcciones de departamentos o casas, ¿no? ujú. Bueno, pues y el ciudadano se da cuenta que hay adeudos de mucho tiempo y que pues él había venido pagando, ¿verdad? Pagando lo normal que le decía su boleta, y lo que puede hacer es, si estamos hablando de adeudos de más de 5 años, ¿sí? Sí. Y tienes razón, la tesorería sigue marcándolos como válidos, ¿sí? Pero cuando un crédito en este caso, no ha sido notificado al particular, no ha sido requerido, Ujú. y en este paso, en este lapso de los 5 años, procede la prescripción. El Código Fiscal habla de la prescripción de los créditos fiscales. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, en principio podríamos solicitar mediante una promoción, solicitar la prescripción a la tesorería para que ésta resuelva sobre estos créditos de 5 años hacia atrás. Si no resuelve en un periodo de 4, y lamentablemente es tardado, eh, si no resuelve en un periodo de 4 meses, tendremos que promover la negativa ficta o la de nulidad por la negativa ficta, y en ese sentido, porque ha operado la prescripción. Hay otra forma más rápida, que ir directamente al Tribunal de Justicia Administrativa a solicitar, a demandar la prescripción de estos créditos mediante una consulta que se haga a la tesorería. Ujú. Esta emitirá los adeudos, y con estos adeudos que nos ha emitido, podemos acudir al tribunal a pedir la nulidad de los créditos anteriores a 5 años. Y aquellos, por supuesto, ¿verdad? Que se han dado por pagados, pero
los créditos anteriores a 5 años deben ser declarados nulos por cuestión de la prescripción. Frecuentemente la autoridad no lo hace por su voluntad propia, sino que tendremos que incitarlos a hacer una acción, llevar a cabo una acción para que esto suceda. La prescripción va a proceder, es casi seguro que estoy hablando de un 95% de probabilidad que se las otorguen, a menos que exista un requerimiento que haya interrumpido esos 5 años, y en ocasiones existe, pero hay que ver si es válida es válido el requerimiento que pueda exhibir la tesorería para saber si fue bien hecha esa notificación del requerimiento, porque frecuentemente hacen notificaciones a través ¿cómo se llama? Por instructivo, y por eso que es una forma que prevé el propio código, pero frecuentemente lo hacen sin cumplir con todas las reglas que marcan las notificaciones por este método, ¿sí? Correcto. Tenemos que cuidar, por ejemplo, todos debemos revisar el relato del citatorio, se deja un citatorio para la espera, y al día siguiente se notifica a quien se encuentre, y si no se encuentra nadie, o si, si no se encuentra nadie o no se encuentra la persona a la que buscaban, harán la notificación a quien esté, y si esta persona se niega a firmar, se supone que harán una notificación por instructivo. Dejarán pegada el acta de notificación con el requerimiento que dicen se llevó a practicar. Ahora, no es sencillo que la autoridad pueda demostrar que se hizo legalmente una notificación por instructivo, porque el instructivo debe definir muchos aspectos para dar certeza que así ocurrió efectivamente, ¿sí? Ujú. Entonces existe la forma de revisar este tipo de actos para acreditar que la notificación que interrumpe la prescripción no sea válida, ¿sí? Sea declarada inválida, sea declarada nula. Y con ello proceda la prescripción de los créditos. Tienen que tener muy en cuenta entonces las personas que están escuchando que anoten o recuerden muy bien las fechas que ha habido requerimientos, gestiones de cobro, etcétera, y esto va a tomar mucha importancia, ¿es correcto? Ujú. Exactamente. Ahora bien, una invitación, debemos tener esto en cuenta, ¿eh? Un oficio, un escrito que haya sido una invitación de parte de la autoridad, no es un requerimiento. Tenemos que leer exactamente el texto del documento. Si el documento es una sola invitación, no interrumpe la prescripción, ¿sí? Correcto, Aunque se haya hecho la notificación de manera válida. Uh-huh. correcto. Y luego también existe también lo que es la ventanilla digital. Actualmente ya la asesoría puedes consultar si realmente cómo está tu situación con tu número de cuenta predial. ¿Qué nos puedes contar de esto y cómo actualmente nos ayuda la tecnología eh, con estas consultas por parte de las Sí, personas que efectivamente. están Esto escuchando? es un gran avance. Sinceramente, esto es un gran avance, porque a través de esta ventanilla digital ya no tenemos que ir a hacer filas a la tesorería, ¿verdad? Sí, Podemos obtener este tipo de consulta digital a través de una constancia de adeudos. Se pagan derechos cerca de aproximadamente como 280 pesos más o menos, pero se pagan derechos en una línea de captura, ya sea a través de banca digital o a través de algunas tiendas de conveniencia, o directamente en los kioscos de la tesorería. Se paga estos derechos, tomas el folio del pago de derechos, lo ingresas a la ventanilla digital, y sin necesidad de que vayas a formarte para que te den la información, te emiten las constancias de deuda que tienen valor jurídico. Estas constancias son precisamente las que nos van a permitir determinar si hubo qué periodos nos están marcando como no pagados, y si en caso de ser anteriores a 5 años podamos tener la posibilidad de la prescripción. Igualmente, si existen diferencias entre lo que yo he pagado y lo que me requiere la tesorería, a través de estas constancias podré llevar a cabo la acción que comentamos, ¿verdad? correcto. Eh,
para poder, a través de un avalúo, poder determinar cuál es el valor real del inmueble y poder cumplir con el pago de los bimestres o periodos que nos estén requiriendo, que estén marcados como no pagados. ¿Sí? Muy bien, en ocasiones también podemos platicar que los contribuyentes no están de acuerdo con el cobro de su impuesto predial que se hacen con los metros cuadrados que le asignan de construcción y no llega la boleta predial a su domicilio, ¿no? Ese puede ser un caso. Entonces vemos que o se conoce que la autoridad competente para la actualización de datos catastrales y la emisión de las propuestas de declaración de valor catastral y el pago del impuesto predial es la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, ¿sí? En los cuales van varios aspectos, ya sea realizar esta consulta entre esta área, solicitar un levantamiento físico, una revisión de datos catastrales, actualización de los datos catastrales a través de un avalúo catastral y la actualización de datos catastrales sin avalúo. ¿Qué nos puedes comentar de estos puntos que son sumamente importantes porque hay personas que realmente no conocen y tienen la inquietud o realmente inclusive les llama la atención y no están de acuerdo con el cobro y dicen que no corresponde a sus números de metros cuadrados o tienen la duda al respecto? Correcto, mira, perdóname, te escucho. No es lo que estamos preguntando, Lisa. Sí, muchas gracias. Mira, esto fue muy común hace algunos años, que incluso pues siguen prevaleciendo algunos valores determinados, algunas superficies determinadas por estos métodos, ¿no? Llegó a haber incluso frecuentemente fotografía aérea a través de la cual determinaban, o la Secretaría de Finanzas intentó determinar superficies de los predios y de los inmuebles en ellos construidos. Pues eso es un método muy impreciso porque llegaba a suceder que lo que parecía una edificación eran simplemente cajas acomodadas, ¿no? Apiladas unas sobre otras. Entonces, eh, eso fue un método, la verdad, utilizado hace algunos años que determinó valores y que prevalecen aún esos valores, ¿no? A través de una fotografía aérea. La mejor forma es precisamente el acudir a la propia tesorería. Bueno, tenemos dos formas: acudir a la tesorería para solicitar un levantamiento para una reclasificación de valores. La tesorería va a programar una visita y va a hacer un levantamiento en sitio real, un levantamiento para determinar valores, pero en principio va a determinar superficies y acabados y alguna serie de situaciones. Ahora, eh, si no estamos conformes, la otra forma es hacerlo a través de un perito evaluador que emita su avalúo, determine valores y con base en ellos podamos nosotros solicitar el ajuste a la subtesorería de catastro, ya una vez emitido el peritaje. ¿Sí? Son estas dos formas que tenemos a nuestro alcance para poder hacerlo. Correcto. Entonces, en ocasiones también vamos a platicar que los contribuyentes en tema de predial quieren realizar el cambio del nombre de la boleta predial y para ello vamos a comentar algunos aspectos. Existe el volante de aclaraciones que le proporciona la misma oficina. La escritura pública pasada ante la fe del notario público, escrita en el registro público de la propiedad o de la Ciudad de México. Puede ser también que tenga relación con una sentencia judicial debidamente ejecutoriada, escrita o no en el registro público de la propiedad en el comercio, contrato privado de compraventa cuyas firmas estén ratificadas ante el notario público, juez competente o registro público de la propiedad de comercio, y acreditar a través de su representante legal que se encuentre bien revestida su personalidad mediante esta escritura pública o carta firmada y se ratifique las firmas del otorgante y los testigos ante la autoridad fiscal o notario público. Y para este movimiento, la cuenta no debe registrar adeudos o teniéndole deberá adjuntarse copia de los pagos efectuados o copia del convenio de pago en parcialidades. Entonces, ¿qué nos puedes comentar cuando la gente quiere cambiar el nombre y a lo mejor existen adeudos, tiene situación que no está regular el predio, no se ha hecho algún movimiento? Por ejemplo, pasa en la práctica que está intestado el predio, no hay realmente una adjudicación muy bien definida, existen adeudos. ¿Qué puede hacer la gente para hacer el cambio y qué opciones tiene adeudos? Se habla inclusive
del convenio de pago en parcialidades. ¿Qué salidas y qué comentario nos puedes dar al respecto, licenciado, de este aspecto del Sí, cambio? sí, muchas gracias, Carlos. Mira, efectivamente, esa es una condición que marca la ley fiscal local. Para poder hacer el cambio de propietario, tiene que haber certeza jurídica de quién va a ser el nuevo propietario, a nombre de quién está el inmueble. Y para ello, dentro de los requisitos, es uno de los más importantes el no contar con adeudos, ¿no? O, en su defecto, bien mencionas, el tener ya celebrado un convenio de pago en parcialidades para el caso este, de adeudos existentes y ya concertados en pago con la tesorería. Es un punto muy específico, delicado, porque se debe, en principio, no tener adeudos, pero debemos tener la certeza de quién es el propietario, el titular. No es, si no se logra demostrar a través de escritura pública, a través de sentencia de juez, ¿verdad? A través de sentencia de juez, sea por adjudicación de herencia o por un pago de una deuda mercantil o algo por el estilo, pues no será posible. La Secretaría de Finanzas tendrá siempre que tener mucho cuidado, y a través de estos métodos es como se podrá hacer. Si existe un adeudo, no va a poder hacerse el cambio de propietario hasta en tanto se realice el pago completo de este adeudo. De hecho, te comento, pues para poder tener la compraventa de un inmueble, por supuesto que el notario tendrá que cerciorarse que no existen adeudos, ¿verdad? Correcto. Entonces, para esos efectos solicitará el documento que comentamos hace un momento, que es la constancia de adeudos. La constancia de adeudos tendrá que venir sin adeudos correspondientes para poder primero hacer la compraventa y luego solicitar a la tesorería que dé el cambio del titular del pago del impuesto predial. Uh-huh. Y luego también llama la atención el tema del convenio de pago en parcialidades. Creo que esta es una salida. ¿Qué opinas de esta salida que puede agotar los contribuyentes como su derecho a solicitarlo? Me parece una buena opción, por supuesto. No siempre se cuenta con los recursos suficientes para asumir el pago de un crédito, y por lo pronto, pues esa es una salida. Evidentemente, el convenio de pagos en parcialidades nos va a llevar a, a que le van a calcular intereses, ¿verdad? Sobre este tema, y pues se incrementará, como todo crédito, ¿no? Se incrementará y la actualización correspondiente. El convenio de pagos es buena opción porque nos podrán dar diferimiento de pagos y podremos cumplir con esta situación. Correcto. Y bueno, también llama la atención que hay personas que quieren dar de alta su inmueble para tener cuenta predial, inclusive que se encuentre escrito en el padrón de padrón fiscal o catastral. Esto es muy importante porque hay muchos predios que se levantan, etcétera, pero ya no llevan a cabo este trámite que yo creo que es muy importante. ¿Qué opinas o qué recomendación le puedes dar a las personas que tienen todavía pendiente esta cuestión con la autoridad fiscal en cuanto a su predio? Ujú. Mira, es sumamente importante que lleven a cabo esta regularización. Frecuentemente, ¿y cómo se da? Frecuentemente se da mediante eh, el tema de regularización de tenencia de la tierra, de predios. Ujú. Eh, Frecuentemente la autoridad ayuda, hace programas para la regularización, y al término de la promoción de algunos juicios de carácter civil, pues se da la regularización correspondiente. Ujú. Eh, en principio, para una regularización de esta naturaleza, el gobierno de la ciudad expropia los predios correspondientes y después se les apoya para que promuevan un juicio de inmatriculación judicial o percepción positiva
o bien en el que el gobierno se allana, por supuesto, ¿verdad? Después de esta promoción, y después también puede ser a una compra-venta directa del gobierno a los ciudadanos, que eso no es lo más común es la regularización, pero se lo va a vender a quien estaba ocupando el predio, por supuesto, ¿no? Correcto. Que demuestre que ha sido el ocupante y quien ha solicitado la regularización. Entonces, si no se tiene la regularización de un predio y no tiene cuenta catastral, queda en la incertidumbre, en la inseguridad jurídica. Eh, Cuando no se tiene cuenta catastral, no existe el predio la tesorería, ¿sí? Correcto. Eh, También se da frecuentemente, estimado Ricardo, en casas, en predios grandes que por cuestión de no llevar a cabo los intestamentarios correspondientes, se fueron separando, se fueron dividiendo en la práctica se fueron dividiendo y hoy simplemente son predios separados, ¿no? Diferentes, pero no todos cuentan con una cuenta catastral. No se sabe si están a través de qué forma, ¿verdad? Si será una, ni siquiera tendrán constituido un régimen condominal o una copropiedad, ¿sí? Por eso debemos fijarnos bien cómo está el predio que del cual tenemos interés. Si tenemos el domicilio correcto, podemos solicitar una búsqueda del folio real en el registro público de la propiedad y después de la búsqueda del folio real, solicitar una copia del folio real de ese predio para saber cuáles son sus antecedentes registrales, Correcto. ¿sí? Y bueno, finalmente sabemos que para este año 2025 la autoridad ha hecho una actualización de la tarifa del impuesto predial, eliminando la regresividad de la misma y asegurando su progresividad. También se van a mantener los beneficios fiscales ya establecidos. Se aumentará una nueva obligación de declaración informativa para estos propietarios de inmuebles en rangos específicos de valor catastral y se otorgan subsidios y condonaciones en función de las condiciones de los inmuebles. Yo creo que es muy importante que la gente conozca y también tu comentario y también qué pasa ya cuando hay auditorías, revisiones ya formales o requerimientos ya de cobro. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Cómo se puede defender? Tu opinión en estos dos aspectos, en la actualización y en la defensa, en los requerimientos, en las facultades ya de revisión. ¿Y qué puede hacer la autoridad? ¿Cómo se puede defender y qué opciones tiene? Ujú. Sí, con mucho gusto. Mira, eh, frecuentemente se hace un requerimiento desde el momento en que la autoridad emite un acto fundado y motivado, se considera que ya es un acto de molestia, un requerimiento puede ser ya impugnado, puede ser demandada la nulidad, si es que así lo consideramos, una vez analizado, ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Desde el momento en que inicia una revisión en la Ciudad de México, desde ese momento, desde el inicio, podemos impugnar ese documento si consideramos que nos está causando agravio, ¿sí? Tenemos para ello 15 días a partir de que nos ha sido notificado, a partir de que nos ha sido notificada la solicitud de documentos e información o, el requerimiento en sí. Ya sea si estamos hablando únicamente de requerimiento de información o documentos, o bien ya un requerimiento de pago, que es un oficio determinante de pago. Cualquiera de las dos formas, y con más razón el requerimiento de pago, puede ser impugnado dentro de los siguientes 15 días hábiles a que fue notificado mediante una notificación legal o 15 días posteriores a que fue de nuestro conocimiento. Eh, Se debe promover una demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa y que resuelva el tribunal. Finalmente irá de la mano por cuerda separada el procedimiento de revisión al substanciación del juicio de nulidad. Y lo que se buscará, pues, si el ciudadano siente que se le está causando agravio, pues estará en la espera y sus acciones serán tendientes a obtener la nulidad, ya sea del requerimiento de información y documentos, o bien
si ya se está peleando contra el crédito, contra el requerimiento de pago, pues se buscará la nulidad de estos dos conceptos, ¿sí? Correcto. Pues yo creo que es muy importante que sepas, a ver, la gente que se puedan defender, que acudan con los expertos, estamos a sus órdenes, si tienen algún adeudo, algún crédito en materia de impuesto predial, que se acerquen con nosotros para hacerles una buena estrategia de defensa fiscal. Pues le queremos agradecer su asistencia, licenciado, esta plática al día de hoy en este programa del predial. Yo creo que es de mucha utilidad, sobre todo porque no se platica mucho en la práctica, en los foros o en los medios, que se puede hacer. Y lo esperamos acá nuevamente. Vamos a recordar a los asistentes nuestros teléfonos 55 84 11 40 85, teléfonos de oficina 50 86 40 54, y estamos también en el Facebook Live. Pues muchas gracias, licenciado. Entonces estamos a sus órdenes y espero que nos veamos pronto de nueva cuenta. Te agradezco, Ricardo. Un saludo a tu audiencia. Que tengan muy buena tarde y buen inicio de semana. Correcto, pues estamos a sus órdenes. Aquí recuerden nuestro lema: proteger siempre al contribuyente con un alto nivel. Se despide su servidor, licenciado Ricardo Landín, esperándolos nuevamente en otro episodio, en otro programa más, con nuevos temas de actualidad e interés para los contribuyentes en su programa Los Derechos del Contribuyente. Hasta luego. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales actuales y de interés.